Bienvenidos al programa Estudios Bíblicos Vida Nueva Online. Estos estudios están diseñados para aquellos que desean profundizar su conocimiento en la palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevarles un estudio bíblico sólido basado en la Biblia para ayudarles a comprender mejor la verdad de Dios y cómo aplicarla en su vida diaria. Únanse a nosotros en estos estudios bíblicos y experimenten la verdad de Dios de una manera nueva y edificante. Dirige Rodolfo Vargas. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, amada audiencia, amados estudiantes del Instituto Bíblico, Estudios Bíblicos Vida Nueva Online. En este día vamos a seguir estudiando la palabra de Dios, vamos a seguir meditando, vamos a seguir conociendo la palabra que es tan importante en nuestra vida y ayuda a nuestro crecimiento espiritual. Y esto es tan importante, hermanos, para poder cumplir la gran comisión. Tenemos que prepararnos, tenemos que ser instruidos en la palabra. El texto bíblico, como siempre presentamos en nuestro programa, ha sido nuestro versículo lema en estos estudios bíblicos. Es la segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 2, verso 15, que tiene tres partes importantes este verso 15. La primera parte dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Esto es crucial, hermanos. Diligentemente estudiar la palabra para presentarnos a Dios aprobado, para que Dios use nuestras vidas realmente como Él quiere hacer, ¿verdad? Por eso diligentemente estudiamos, nos reunimos, personalmente uno lo puede hacer el estudio, hacer un plan de lectura bíblica. Y en este caso, ¿no? Dios ha puesto en mi corazón compartir en este estudio bíblico la palabra de Dios con fragmentos de la película El Evangelio de Juan, que también nos ayuda un poquito más a entender lo que es el ministerio de Jesús, lo que es Jesús en su vida terrenal acá, ¿verdad? Y la segunda parte que dice este verso 15, dice: como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Nosotros somos obreros del Señor, ¿cierto? Nosotros somos los que un día aceptamos a Cristo y propusimos nuestro corazón para poder estudiar la palabra, discipularnos y poder ser obreros del Señor. Y como dice acá, que no tiene de qué avergonzarse. Realmente nosotros, el enemigo muchas veces nos avergüenza, ¿no? Y a veces quedamos mal con nuestro mal testimonio, puede ser, o no estudiando la palabra, siendo muy descuidados en estudiar la palabra para presentar, para evangelizar. Lo pasa y el enemigo nos avergüenza. Y caemos en lazo del enemigo, ¿no? Como dice la palabra. Y por último, la última frase dice que traza bien la palabra de verdad. Y trazar bien en el griego significa cortar derecho. Y cortar derecho muchas veces molesta, ¿no? Aplicar la palabra sin manipularla, sin cambiarla, como muchas veces escuchamos y lo hacen, esto realmente le molesta al enemigo, molesta a los que realmente son llamados a corregir sus vidas, ¿verdad? Por eso dice que tenemos que trazar bien la palabra de verdad, no cambiarla, no manipularla, no cambiar para nuestra conveniencia, ¿no? Para quizás no molestar al hermano que está en pecado, o para corregir, porque dice que toda la escritura es útil, es inspirada por Dios y es útil para corregir, para instruir, para redarguir. Es lo que le decía Pablo a Timoteo. Y el Señor nos dice a nosotros, por eso estamos estudiando. Nosotros este capítulo que ahora nos toca es el capítulo 14 del Evangelio de Juan. El capítulo 14 del Evangelio de Juan tiene 31 versículos. Un capítulo muy corto en cuanto a versículos, pero que tiene una profundidad tremenda, y hay un acontecimiento importante
en este capítulo 14. Y es la promesa que Dios dejó a sus discípulos, la promesa del Espíritu Santo. Qué tremendo es esto. Esta promesa que después nos llegó a nosotros, ¿no? Dando a Cristo, Dios sella con su Santo y viene a morar en nosotros. Y como dice el Señor, y recibiremos poder y seremos testigos en todo lugar donde el Señor nos para testificar su palabra. El capítulo 14 de Juan, un capítulo muy hermoso, tiene, como les decía, 31 versículos, y vamos allá a los primeros versículos de este capítulo 14. Y dice la palabra de Dios en el verso 1, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. El angustiarse, iba a haber muchos problemas, hermanos, cuando Jesús los iba a dejar. Ya él les iba a ser apresado, entregado por Judas, y iban a quedarse solos. Entonces por eso le dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Usted sabe que la angustia, hermanos, acaba con la fe. Cuando uno se angustia, como que nuestra fe está muriendo. Por eso debemos aprender a no angustiarnos, de no afligirnos ante los problemas de la vida. Ahora, siempre es fácil, ¿no?, decirlo que hacerlo, ¿no? Alguno dirá, pero usted no está pasando lo que yo estoy pasando, ¿cierto? Pero esto, hermanos, hace parte del crecimiento y la madurez en la vida espiritual. Es necesario que pasemos, dice, por momentos difíciles para que nuestra fe pueda fortalecerse, pueda crecer. Además, toda dificultad, hermanos, y problema nos conduce indefectiblemente, ¿no?, a confiar en Dios, a confiar más en el Señor. Toda dificultad y problema. Jesús, en este capítulo, en este verso que leímos, les pedía a sus discípulos, ¿no?, que no se angustiaran por lo que habría de sobrevenir sobre sus vidas. Su captura, su apresamiento, su castigo y por último, el verso 2. ¿Y por qué les decía esto? Dice el verso 2, en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Esto está de la traducción, de la nueva traducción viviente, ¿no?, una versión, traducción viviente. Dice, en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Ante semejante situación, esto yo creo que ellos no lo tomaron con seriedad, ¿no? Dijeron, ¿dónde va a ir? Si va a morirse, si lo van a crucificar. Esta promesa de Jesús era para todos sus discípulos, ¿no? No solo para uno de ellos, para Pedro, para Juan. No, era para todos. El Padre tiene un hogar en el que habita. Dios Padre tiene un lugar en los cielos. Y en este hay muchos hogares, dice Jesús. Por eso Él va a ir a preparar, Cristo mismo, para aquellos que le sirvan y que venzan el mal con el bien. Esto es importante. Les estaba diciendo esto porque no tendrían que dejarse vencer por esa angustia. Es interesante ahora notar cómo tendremos en la eternidad un hogar preparado por nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Verso 3. Y si me voy y se lo preparo, no solamente eso, dice, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Oh, qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Jesús era necesario que se tenía que ir de este mundo para cumplir con lo ordenado
planificado por el Padre. ¿No es cierto? Pero también en su vida, cuando se iba a ir, prepararía un lugar para que vivan todos aquellos que sean considerados y conocidos como sus discípulos. Porque a donde Él vaya, iremos también nosotros. Esa es la promesa de Jesús. Y no solamente hizo a sus discípulos, sino también nos hizo a nosotros. Y donde Él esté, estaremos nosotros también. Vamos a ver el fragmento de esta porción, ¿no? El fragmento en esta película resume los versos 1 al 6. Vamos a ver lo que el Señor en esta hermosa película les dice a sus discípulos. No sé. Crean en Dios. Crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Iré a prepararles un lugar. Si no fuera así, se los hubiera dicho. Y después de irme a prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos, para que estemos en el mismo lugar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Qué hermosas palabras de Jesús. Qué hermosas palabras. La verdad, uno cuando lo escucha a Él, creo que los discípulos han debido tener paz en su corazón. No creo que estarían temerosos, ¿no? El verso 4, cuando Tomás le pregunta, ¿no? Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Entonces Tomás le dijo, ¿no? Señor, no sabemos a dónde vas. Así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Y Jesús les dice ahí, ¿no? Yo soy el camino. Las palabras memorables, ¿no? Estos 7 yo soy de este evangelio de Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Ahora, Jesús presupone, hermanos, que ellos, con todo el tiempo que habían pasado a su lado, sus discípulos, y con todo lo que habían escuchado decirle a Él, ya conocían el camino. Pero Tomás, era evidente que ellos aún no comprenden todo lo que Jesús estaba haciendo y enseñando, ¿no? Entonces Jesús le da una de las más grandes revelaciones de su persona en este verso 6. Diciéndoles que Él es el camino por el cual se puede ir al Padre. Y hoy en día, Jesucristo es el camino para ir a aquel lugar donde está el Padre. No hay otro camino, ¿verdad? Y también les dice que Él es la verdad y Él se sostiene la vida. Y esto, hermanos, realmente es algo que es la columna vertebral de todo esto, esta palabra, de este verso, de este capítulo 14. ¿Sí? El verso 7 dice, si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde ese momento lo conocen y lo han visto. Aquí, hermanos, otra declaración de Jesús, por el cual podemos entender, hermanos, que Él y el Padre son uno. Él y el Padre son uno, en esta declaración que dijo Jesús. De modo que si conocemos al Hijo, también podemos conocer al Padre.
Porque Jesús, hermanos, es la representación humana de Dios. Dios hecho hombre, que vino a morar entre los hombres. Mire usted, hermanos, esta hermosura, ¿no? Quienes le pudieron ver y conocer, ¿cómo no hubiera querido yo conocer en este tiempo de conocer a Jesús, ¿no? Así, visiblemente. Ellos realmente tuvieron esa gran, ¿cómo le puedo decir? Satisfacción de conocerlo. Quienes lo pudieron ver y conocer, pudieron conocer, hermanos, de primera mano, como al Padre, como a ninguno otro ser humano. ¿Y qué más les dice? A ver, el verso 8. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Mire usted lo que le dice Felipe. Verso 9. Pero Felipe, le dice el Señor, ¿no? Tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstrame al Padre? Qué tremenda conversación, ¿no? Y notamos, hermanos, Jesús responde a la inquietud, ojo, fiel y sincera de Felipe. Porque en realidad es porque él no sabía. Por eso le preguntó con toda sinceridad sobre el Padre. Y con una respuesta que cuando uno lee la palabra de Dios acá, maravilla a todo el que la lee. ¿No es cierto? Tanto tiempo entre ustedes y todavía no me conocen. Jesús, hermanos, hace referencia al Padre en sí mismo, diciendo que aún estando con Él, como si fuera el Padre, y aún no le conocían. Ahora, parece que esta respuesta nos muestra, y es verdad, ¿no?, la unidad entre el Padre y el Hijo, que no todos quieren ver. Muchos que dudan, muchas sectas, muchas religiones falsas, los dividen, como que no reconocen a Jesús como el Hijo, ni otras cosas, ¿no? El verso 10. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre?, le dijo, y el Padre está en mí. Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Otra palabra hermosa de parte de Dios, sabia, ¿no? Parece que aún para los discípulos era difícil el concepto de la unidad entre Jesús y el Padre. Por eso también vemos acá como les preguntan, ¿no? Preguntaba esta pregunta que había rondado a la cristiandad por milenios. Ahora, Jesús sabe el conflicto que supone el que entendamos la unidad entre Él y el Padre. Por eso hace una referencia, ¿no?, a sus palabras como algo que no es suyo, sino que son del Padre mismo que está en Él y por medio de las cuales las obras se hacen evidentes, para que el Padre sea glorificado. Todo milagro, todo lo que Él hacía era para que el Padre sea glorificado, lo decía. No hablo por mi propia cuenta, sino hablo lo que el Padre me dice. Qué hermoso, ¿no? Qué tremendo, hermanos. El verso 11. Créanme, cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, al menos créanme por las obras mismas. Jesús, al decirles esto, pide que le crean. Seguramente por la dificultad que significa la unidad entre el Padre y el Hijo, ¿no? Porque era algo que ellos no entendían. Simplemente para muchos no era, y para mucha gente hoy en día no es fácil digerir, ¿no? Y menos para un judío que creció escuchando el Shema, que dice en Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Mire usted. Entonces el judío
menos podía entender todo esto, ¿no? ¿Cómo encajar al Hijo en el Padre y al Padre en el Hijo? Y menos la Trinidad, ¿no? Que son uno solo, un solo Dios y tres personas distintas, ¿no? Tan difícil, hermanos, parece de asimilar para sus propios discípulos que Jesús, como leímos acá, les pide que crean en Él por las obras que han visto realizar. Ojo, que nadie que no fuese enviado de Dios podría haber hecho todo lo que Jesús hizo. Aunque algunos decían, ¿no?, que por la obra de Belcebú hace estas cosas. Demonios tiene. Qué tremendo, hermano. El verso 12. De cierto, ciertamente les aseguro, el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará. Oh, qué tremendo. Y aún las hará mayores, dice. Porque yo vuelvo al Padre. Mire usted, hermanos. El Señor les promete algo maravilloso. De hacer cosas mayores, ¿no? Y esto, hermanos, ha sucedido en la iglesia, sobre todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ha visto milagros y cosas extraordinarias por el poder de Dios. Vamos a ver una porción que resume de la película, una porción que resume los versos del 12 al 19. Veamos qué dice el Señor. En verdad, el que cree en mí hará las obras que yo hago y todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. Y yo haré todo lo que me quieran pedir en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Él es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí, porque mora con ustedes y se quedará. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. Qué hermosas palabras, hermanos, de consuelo, ¿verdad? Qué hermosa palabra de consuelo. Nos dice en el verso 13, y todo lo que pidieras al Padre, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Verso 14. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, dice. Aquí, hermano, nos da otra muestra poderosísima de la verdad sobre Jesús. ¿Cómo el Padre es glorificado en el Hijo? Cuando encontramos en las Escrituras, por ejemplo, en Isaías 42:8 dice: yo soy el Señor, ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. Aquí parece compartir su gloria con el Hijo, ¿no? Al pedir al Padre en el nombre de Jesús, lo dijo el Señor. El verso 15. Hay algo que es tan importante. Dice, si ustedes me aman, volvemos a hermosas palabras, obedecerán mis mandamientos. Ahora, ¿cómo demostramos entonces que creemos en Él? Cuando alguien dice, yo creo en el Señor, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. ¿Cómo creemos en Él? Que le amamos, que confiamos en su sacrificio expiatorio. Como dice acá, obedeciendo sus mandamientos. Que son los mismos que el Padre dio a su pueblo una vez, ¿no? Hablando de los 10 mandamientos. ¿Verdad? Pero Jesús ha resumido de una forma magistral en 2. Amarás a Dios
sobre todas las cosas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué hermoso, hermanos, esta conversación que tuvo en los últimos minutos antes de ser entregado con su verso 16. Yo le pediré al Padre, dice, y Él les dará otro consolador. Ahí está la promesa del Espíritu Santo, para que los acompañe siempre. Verso 17. El Espíritu de verdad es el Espíritu Santo. Es el que nos guía toda verdad. Y dice el Señor, conoceréis la verdad y esa verdad te hará libre. Dice, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Están velados sus ojos para esta gran verdad. Pero ustedes sí lo conocen, dice el Señor a sus discípulos, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Oh, qué hermosa y gloriosa verdad, hermano. Jesús les dice que va a pedir a papá, ¿no? Otro consolador. Porque Él se iba a ir, no les iba a dejar solo. Pero, ¿por qué otro? Porque Jesús en ese momento, hermanos, ya era el consuelo profetizado y esperado de Israel. Así que Él se iba y no les iba a dejar solo. Iba a enviar a alguien que pudiera ser como Él. Un consolador, un ayudador, un acompañante en este viaje espiritual de vuelta a papá. ¿Verdad? Y también nos dice que el mundo no puede aceptar o recibir porque no lo ve, no lo conoce. Pero nos dice que ellos ya lo conocen porque, no solo porque lo vieron descender en forma de paloma cuando el Señor se bautizó, ¿cierto? En las aguas del Jordán, sino también conocer a Jesús. Estaban conociendo a su Espíritu junto con él. Esta verdad, hermanos, que el mundo no puede entender. Y con ello nos promete que el Espíritu vivirá con nosotros y estará en nosotros para ayudarnos. Y por eso el Espíritu Santo es un ayudador, un consolador. Verso 18, perdón. No los voy a dejar huérfanos. No solamente van a estar con el Espíritu Santo que los acompaña, sino volveré a ustedes. Qué tremenda promesa, hermanos. Qué tremenda promesa. Él iba a volver. Nos iba a acompañar al Espíritu Santo, pero Él iba a volver. El verso 19 es el último verso que vimos en esa fracción de la película. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo. Porque yo vivo, también ustedes vivirán. Jesús en este momento hace referencia, hermanos, a la muerte y a su resurrección. Porque dice en que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros cuando morimos, dormimos. El Señor vendrá a despertar en aquel día cuando se escuche trompeta. ¿Verdad? ¿Qué más les dice el Señor con estas palabras tan hermosas? El verso 20. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Nos dice que al obtener su vida, como parte de su muerte y resurrección, nosotros comprenderíamos en aquel día como los discípulos, en aquel día cuando resucitó el Señor, que Él está en el Padre, nosotros en Él y Él en nosotros. Maravillosa verdad, hermanos, que solo se puede y se hace evidente para aquel que le busca, no para cualquiera. Verso 21. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. En esto consiste el amar al Señor, hermano. Ya está.
respuesta de qué significa amar a Jesús. El que me ama, mi Padre lo amará. Es recíproco, ¿verdad? Y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Ahora, muchos dicen que aman a Dios. Muchos. Pero el que verdaderamente le ama, tomará cada mandamiento o un estatuto suyo y lo pondrá por obras. No solamente será oidor, como dice el apóstol Santiago, sino hacedor de su palabra. Es así como llegará a ser amado por el Padre y el Hijo, y se harán manifiestos en la vida de todo creyente, todo hijo de Dios. Verso 22. Judas, no el Iscariote, no el que lo traicionó, le dijo: ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Las preguntas iban y venían, ¿no? En ese momento tan difícil. Verso 23. Le contestó Jesús: el que me ama, nuevamente, le dice, obedecerá mi palabra. Y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada, nuestra vivienda en él. Yo creo, hermanos queridos, Jesús responde sabiamente: el que ama la verdad, o sea, a Jesús, realmente si ama, va a obedecer la ley escrita, la palabra de Dios, estos 66 libros, ¿no? Aunque no conozca la ley ordenada por Cristo, obedecerá lo que Jesús enseñó. Entonces el Padre y el Hijo le aman y harán vivienda, como dice, harán morada en él. Esto es algo que realmente ellos estaban de a poco entendiendo en este momento tan crucial de lo que iba a pasarle a Jesús. Verso 24. Lo contrario, el que no me ama, no obedece mis palabras. Ahí está la diferencia. Ahí está el termómetro, ¿no? Si amamos o no amamos al Señor. El que no me ama, no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre. Vuelve a decir: Padre que lo envió. Ahora, esto es muy claro, hermano. El que no obedece sus palabras, no solamente las oye, no ama a Jesús. Está mintiendo y dice: yo amo a Jesús. El que ama, como dice acá el Señor, obedece mis palabras. Verso 25. Y va ya el Señor terminando diciendo, ¿no? Estas cosas, todo esto les digo ahora que estoy con ustedes. Verso 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Es por eso que en este día, al leer esta porción de su palabra, el Espíritu Santo nos está recordando que Jesús lo dijo la noche que iba a ser entregado. Jesús habló muchas veces, ¿no? Y casi era imposible recordar todo lo que dijo en estos 3 años de ministerio que tuvo sobre la tierra. Y por eso Juan, en el capítulo 21, que vamos a ver luego, en el verso 25 dice: pienso que ni en el mundo entero cabrían los libros que se escribieron. O sea, dijo, hizo muchas otras cosas más el Señor. De allí que tengamos 4 evangelios, ¿no? 3 sinópticos y un evangelio que habla de la deidad de Jesús. Y estos 4 evangelios, que concuerdan maravillosamente, hermanos, a pesar de ser escritos por 4 diferentes personas, ¿no? Tiempo después de haber muerto y resucitado Jesús,
Estos testigos oculares recogieron todo lo escrito para que todo esto sea realmente una obra maravillosa de parte de Dios. Y además nos recuerda que el Espíritu Santo, a quien el Señor llama Consolador, Ayudador, será enviado en el nombre de Jesús. Por eso cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, Dios nos sella con su Santo Espíritu que viene a morar en nosotros. Siempre estará con nosotros el Espíritu. Por eso a veces se contrista cuando pecamos, se entristece, ¿no? Por eso nuestro rostro refleja la tristeza. Pero tenemos un abogado. Si confesamos, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. El verso 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Ya no se las doy a ustedes como le da el mundo. Ya estaba unos minutos más a punto de ser entregado. No se angustien ni se acobarden. Vamos a ver la última fracción de la película del Evangelio de Juan. Se resume en los versículos del 25 al 31. Los 31 versículos que tiene este capítulo 14. Vamos a ver, hermanos. Ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que les he dicho. Es la paz que les dejo. Es mi propia paz que les doy. No se la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Oyeron que les dije, me voy y vendré a ustedes. Si me amaran, se regocijarían porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y se los he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean. No hablaré mucho más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, que ningún poder tiene sobre mí, pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y hago todo como el Padre me lo ordenó. Levántense, vámonos de aquí. Hermosas palabras de Jesús en esta porción que vimos de la película El Evangelio de Juan, ¿verdad? Y esto nos da a entender, ¿no? Cómo el Señor les deja esa paz, ¿no? Esa paz, no como el mundo lo da, ¿verdad? El mundo nos dice, ven, deleítate en placeres y luego tendrás paz. ¿No? En lo material, en todo lo vanidoso que es la vida, ¿no? Y no es así, es mentira. Entre más nos deleitamos con los placeres del mundo, más difícil se nos hace sentir, hermanos queridos, la paz en nuestro interior. Porque todas las cosas son pasajeras. Pensamos que si tenemos un coche nuevo, vamos a estar tranquilos, pero no. Aflicción para nuestro espíritu. El mundo nos dice, ven, toma lo material que quieras, serás saciado. Pero cuando tienes mucho, luego quieres más y más. Una carrera que no tiene fin. Y la paz se esfuma. Mucha gente que tiene mucho dinero está realmente sentado sobre muchos tesoros, mucho dinero. No tiene paz. No puede descansar tranquilo. Tiene aflicción. Porque no es la paz que Cristo nos da. La paz de Cristo es verdadera porque perdura. Se sacia fácilmente. Y como leímos acá, no se envanece, ni está llena de orgullo. Más bien todo lo consuela, como dice el apóstol Pablo en ese capítulo 13, ¿no? Del amor.
todo lo espera con amor y paciencia. Así que nuestro ser interior permanezca indemne ante el sufrimiento y la necesidad exterior, hermano. El Señor nos dice, ¿no? Que primeramente busquemos al Señor y luego las cosas los demás serán añadidas. El apóstol Pablo lo dijo: en todo he sido enseñado, si estar en abundancia como pasar necesidad. Pero él decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque esa paz que Dios nos da hace de que tengamos ese espíritu de contentamiento. Y algo que el Señor también les decía, ¿no? Que Él se va, pero iba a volver. Y después se iban a alegrar. Ahora, yo creo que, hermanos, Jesús quiso decir que cuando una persona muere, es una bendición de parte de Dios. Mire usted lo que le estoy diciendo. Porque Él dijo: me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, les dijo, mire usted en este verso 28, si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre. No tienen que ponerse tristes, porque yo voy a ser azotado, crucificado, porque voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Y los dos últimos versículos de este capítulo 14 dice: ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí. Estaba de alguna manera refiriendo a lo que ya se acercaba a Judas, el traidor, que lo iba a entregar Jesús por 30 monedas de plata. Qué tremendo, hermano. Y el verso 31 dice: pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Levántense, vámonos de aquí. Era algo que ya iba a ocurrir en ese momento de que Jesús iba a ser entregado por Judas. Por eso, hermanos queridos, el mundo necesita saber que Jesús, por amor al Padre, hace todo de tal forma que todos puedan reconocer que Él es el Mesías enviado. Jesucristo, lo dijo Él es el camino, la verdad y la vida. Así que preparémonos, hermanos. Recibamos a Jesucristo para que donde está Él, estemos nosotros. Él nos dijo a sus discípulos: no dejaré solo, sin enviar al Consolador, pero donde yo voy a estar, ustedes van a estar conmigo. Voy a regresar. Por eso nosotros esperamos la segunda venida de Jesucristo, que viene a buscar a su pueblo. Y hasta aquí ha sido, hermanos queridos, este hermoso capítulo 14, con esos 31 versículos que realmente resumen todo lo que el Señor habló con sus discípulos la última en esa noche en que iba a ser entregado. Que Dios lo bendiga y usted siga leyendo nuevamente este capítulo 14 para seguir encontrando cosas muy hermosas en este mes. Que Dios lo bendiga y hasta aquí ha sido el estudio de este capítulo 14. Os espero en el próximo estudio con el capítulo 15 de Juan. Que Dios los bendiga y hasta aquí hemos llegado al final de este estudio. Hemos terminado el estudio de hoy. Solo nos queda poner por obra todo aquello que vimos en este capítulo. Nuestro propósito es no solo conocer la Biblia, sino poner en práctica para tu crecimiento espiritual. Los invitamos para el siguiente estudio de la Palabra de Dios, el día domingo a las 15 horas de Argentina,
por el canal de YouTube y Facebook. Dirige Rodolfo Vargas. Hasta la próxima.